Tema número 11. Tema número 11. Que es el discípulo. El discípulo. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel, siempre lo ha sido y siempre lo será. El discípulo. Esta palabra discípulo viene del referencia Strong G3101. Vamos a anotarlo por aquí. G3101. Que es la palabra griega matsetes, con acento en la segunda E. Matsetes. Matsetes. El significado de esta palabra es el siguiente: aprendiz, alumno, discípulo, hermano. Veamos el significado de esa palabra matsetes. Amén. Mira esto. Matsetes es ser un aprendiz. Un aprendiz es ¿quién? ¿Quién es un aprendiz? Alguien que aprende, ¿cierto? Aprendiz. Aprende porque no sabe. Y esto es lo incongruente de muchos que llegan a la iglesia, ¿no? Que muchos que llegan a la iglesia creen saber y vienen a imponer su manera. Yo vengo a ser discípulo, o sea, un aprendiz, pero ya yo sé cómo se hace y yo voy a imponer mi manera de hacer las cosas. Imposible, no se puede ser un discípulo si yo quiero agregar lo que yo sé a eso, porque yo voy a aprender, ¿o no es así? Voy a aprender. Un alumno. ¿Quién es un alumno? Alguien que está siendo enseñado en cualquier área. Eso es un alumno. Discípulo, hermano. Esto es importante porque a veces esta palabra matsetes también traduce hermano. Y allí nosotros tenemos que tener el cuidado cuando nosotros le decimos hermano a cualquier persona que entra a la iglesia o a cualquier persona que está en la iglesia. Pero a veces es una manera de saludar y lo hacemos como familia. Pero normalmente el hermano es aquel que es un alumno y está aprendiendo. ¿Se ve? Alguien que está recibiendo la instrucción y está creciendo. Ese es un hermano. Porque tiene la misma naturaleza que uno. ¿Se ve? La misma naturaleza que es de aprender. Vamos a Lucas 14, versículo 26. Dios es bueno y es maravilloso. Lucas 14, verso 26. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién dice esto? Jesucristo, amén. El Señor nos dice aquello que si alguno no ama menos que a Él, todas esas cosas no puede
aprender de Él. Amén. No puede ser discípulo de Él, no puede ser su alumno. Normalmente, al hablar de discípulo, hablamos de personas que siguen una religión, que siguen a una persona. Nosotros, por ende, como cristianos, seguimos a Jesucristo. Amén. Seguimos a Jesucristo, como dice Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hagan alumnos en todo el mundo, dice Jesús. Pero alumnos que aprendan lo que yo enseñé. ¿Se ve? No es que aprendan cualquier cosa. Gente que sepa aprender y crecer en lo que Jesús enseñó. Esos son los discípulos. Es muy importante entender esto, hermano, porque la palabra es muy clara con relación a esto. Lo que pasa es que han entrado tanta enseñanza en medio de nosotros que nos llevan a la luz de las Escrituras a la ignorancia, porque estamos prestando atención a cosas naturales, enseñanzas de hombres, en vez de prestar atención a lo que la palabra ha enseñado. A esta palabra profética que dice Pedro, que es la más segura, es la que nos dirige, ella es la que nos enseña. Amén. No nos enseña porque yo me meto en mi casa a leer la Biblia y yo aprendo, no, porque Jesús les dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para edificar, para formar discípulos, para formar hombres y mujeres que siguieran a Jesucristo. ¿Se ve? Un discípulo es aquel que sabe entender aquello, que dice, oye, si yo quiero aprender, yo tengo que tener la palabra como mi frente y mi soporte. Todo lo que me hablen, yo lo voy a trazar en la palabra. Y todo lo que me tracen a mí en la palabra y yo vea que es así, yo lo voy a tomar como enseñanza para aprenderlo. Esto es muy importante. ¿Por qué hay muchas personas que nunca alcanzan las cosas de Dios? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Y nunca nadie ha aprendido a hacer un arte nueva a su manera. A su manera. Mira, las personas que siempre llegan y van a un trabajo, o van a un curso, cualquier cosa, y los están enseñando, y siempre tienen este tipo de respuestas. No, yo sé, no, yo sabía. Son respuestas que siempre van a ir en contra de lo que es la verdad. Porque usted no puede saber algo que usted está aprendiendo. Usted no puede ir a un lugar a hacer algo que le van a enseñar a hacerlo y usted va a llegar con su manera y decir, no, yo sé. Es imposible. Es como yo venir a la iglesia y yo, no, yo estuve leyendo ese capítulo y yo sé que es así. O sea, ¿para qué Dios entonces pone los ministerios? ¿Para qué los pone? ¿Para qué Dios pone las cosas? Dios puso maestros en la iglesia. ¿Para qué Dios puso a los maestros? Para que enseñen, para que dirijan, para que instruyen, para que guíen a su iglesia. ¿Pero en qué? En todas las cosas que Jesús mandó. Cuando yo veo a un hombre tan tremendo así como el apóstol Pablo, vamos a ir un momento a Gálatas. Este hombre, según sus propias palabras, él decía que le había sido dado revelar el misterio a los gentiles. Tenía unas revelaciones impresionantes este hombre de Dios. Sus epístolas son fuertes columnas para la doctrina bíblica. Pero este hombre Pablo, cuando va a los Gálatas, Pablo dice en el capítulo 2, en el nombre de Cristo Jesús, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación
el evangelio que predico entre los gentiles. Ve lo que hizo este hombre Pablo. Tenía mucha revelación de parte de Dios. Pero así como la revelación era de parte de Dios, la revelación misma lo llevaba a él a hacer las cosas, como la palabra revelada, pues para él enseña. O sea, si Dios me da revelación a mí, si yo estoy entendiendo las cosas de la fe y estoy creciendo como un alumno, eso me va a llevar a mí a hacer las cosas como Dios dice. Amén. Porque si no, no estoy entendiendo nada. Pablo dice que él, eso lo viene diciendo en el capítulo 1, que no le fue revelado el evangelio ni por hombre ni de hombre, que no agradaba a los hombres, le agradaba a Dios, pues si no, no fuese siervo de Jesucristo. Impresionante todo lo que Pablo dice, pero después dice que él, para no correr en vano, expuso lo que él predicaba ante los que tenían cierta reputación. ¿Qué quería decir Pablo con esto de cierta reputación? Que eran personas que tenían un carácter en la palabra. Alguien de reputación, alguien que puede presentar las verdades bíblicas con coherencia. Y es alguien que defiende las verdades bíblicas. Porque hay personas que aprenden algunas cosas, pero no tienen esa coherencia para defender una verdad. Y esa seguridad y esa confianza. Estos hombres sí, obviamente, porque eran los que Jesús había puesto para el trabajo. Y esto es lo que nosotros fuimos llamados a entender y a aprender. Un discípulo aprende. El discípulo no se va a saber si es discípulo porque se le sacó y se le dijo que no era discípulo o porque alguien lo tildó que no era discípulo. Usted reconoce que alguien no es discípulo cuando usted ve la manera como habla las escrituras, cómo se sujeta, cómo está aprendiendo, cómo hace las cosas. Usted se da cuenta que es alguien que no es discípulo. Alguien que es discípulo está constantemente aprendiendo las verdades de Jesús. Un discípulo presenta las verdades de Jesús porque aprende las verdades de Jesús. Un discípulo crece en las verdades de Jesús. Ahí en Lucas, donde leímos en el capítulo 14, en el verso 26, Jesús está diciendo que si alguno no viene a mí, no aborrece a su padre y madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira lo que Jesús estaba hablando allí. Jesús expresa cosas que para nosotros en lo natural es lo más importante o debería ser lo más importante. ¿Qué debería ser lo más importante para nosotros en lo natural? Bueno, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y nuestra propia vida. Eso debería ser lo más importante para nosotros, ¿cierto? Pero Jesús dice que si alguno no ama esas cosas menos que a mí, no puede aprender de mí. O sea, que nosotros tenemos que saber que un discípulo no es alguien que simplemente aprende una teoría. Esa es la verdad que Jesús está enseñando aquí. Un discípulo es alguien que por aplicar esa teoría llega a menospreciar a los seres que más debería amar en el mundo. Por aplicar esa teoría. Y eso lo hace discípulo de Jesús. ¿Se está viendo? Porque es capaz de echar eso a un lado por la enseñanza de Jesús. ¿Se está viendo? Y si tenemos un ejemplo, aquí está. En una ocasión lo van a llamar y le dicen, Señor, aquí están tu madre y tus hermanos. Jesús, para enseñarnos claramente lo importante, nos dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Una palabra fuerte, evidentemente fuerte. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Clarito estaba Jesús. Amén. En la doctrina. Esos son los que yo acepto, estaba diciendo Jesús, como mi madre y como mis hermanos. O sea, mis seres queridos, los que yo voy a poner en primer lugar son aquellos que aman a Dios por sobre todas las cosas.
Y esto es importante porque un discípulo sabe apartar para poner al Señor en el lugar que Él está. Por eso es que un discípulo es el que puede ir obteniendo las cosas de la fe. Yo veo con preocupación que el Señor ha venido hablando y indigna muchas veces porque lo que Él habla, veo como algunos lo pisotean, como que estuviese hablando. Yo pienso que ahí hay falta de fe y muchas cosas, ¿no? Pero el Señor mostrará si Él está hablando o no está hablando, porque Él es Dios. Él lo mostrará. Él nunca se equivoca y siempre muestra las cosas. Sí. Él ha estado hablando sobre la instrucción y sobre todas esas cosas importantes. Mira, a veces en la iglesia cuestan crecer los ministerios y es por esto mismo, porque hay personas que no entienden, que no pueden venir a meter sus cosas en la obra de Dios. Si vamos a venir a la obra de Dios, tenemos que dejar todo lo que queda atrás para ir allá. ¿Se ve? Tenemos que morir a nuestra naturaleza humana e ir allá. Y Jesús lo está diciendo aquí. Y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar su cruz, eso está en el 27. ¿Qué es llevar nuestra cruz? La cruz es donde mueren los pecados. Amén. Donde muere nuestra naturaleza. Usted no va a decir, ay, pero es que todavía me cuesta hacer esto. No. Él está hablando donde muere tu naturaleza, o sea, tu deseo, lo que tú quieres ser. O sea, que si tú no eres capaz de tomar esa cruz, tú no puedes aprender de Jesús. Y esto es muy importante. Cuando nosotros llevamos la instrucción, Jesús nos va a ir llevando a que nuestras pasiones queden detrás de Él. Detrás de Él. Porque vamos a empezar a aprender en realidad lo que Él hizo. Porque Jesús no vino a ser el Salvador del mundo porque Él murió en la cruz. No, hermano. En la cruz Él lleva todos nuestros pecados. Pero para Él llevar nuestros pecados tenía que ser alguien capaz de hacerlo. O sea, que tenía que tener un respaldo de su testimonio que vivió para ir a esa cruz. O sea, que si yo no pensase que esto debería ser así, yo pudiera pensar que cualquiera podía ir a la cruz y morir. No, cualquiera no podía ir a la cruz y morir. Tenía que tener muchas características. Tenía que tener un buen testimonio. Tenía que haber sido tentado y vencer sin pecado. Por eso Jesús es el Salvador. Él venció. Y cuando yo entiendo que Él en la cruz cargó los pecados, pero Él pasó una vida de obediencia, aprendiendo del Padre. Dice el apóstol a los hebreos que por lo que Él padeció, aprendió lo que es la obediencia. El problema está acá, que algunos, como tienen el conocimiento teórico, dígase bien, de que Jesús es Dios, no pueden entender que Jesús también es el Hijo de Dios. Pues lo dice, y Juan 14 lo refleja: soy el camino, la verdad y la vida. Amén. El camino, la verdad y la vida. Yo soy el ejemplo, la manera en cómo van a ir a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y son cosas que nosotros debemos entender. O sea, yo tengo que entender que Jesús aprendió como un ser humano a obedecer a Dios. Nosotros estamos acá y a veces tenemos actitudes horribles porque no entendemos que tenemos que obedecer a Dios. Y aquí está la palabra como ejemplo. Como ejemplo está la palabra. ¿Qué ha pasado a los que han obedecido y qué ha pasado a los que han desobedecido? Allí está. Yo creo es en ella. Mi confianza es ella. Cuando yo categóricamente declaro una verdad que aún no ha venido en medio de nosotros, porque la palabra no puede ser cambiada. Ella permanecerá. Y si ella lo dice, así será. Así de sencillo. Y cuando digo esto es porque como soy discípulo de Jesús, aprendo de Jesús, puedo declarar sus verdades.
Hay personas que piensan que aprenderse un capítulo ya es ser discípulo, o haber entendido una parte doctrinal es ser discípulo. No, un discípulo, cuando usted ve un buen alumno, se desenvuelve, se desenvuelve. Alguien que se desenvuelve puede estar en el área y puede manejar el área. No es que hay esta parte que me estás tocando ahora, no, esta no, déjame buscar, déjame averiguar, no. Si es un buen discípulo, sabe desenvolverse. Así somos los discípulos. Sí, Jesús está diciendo que si tú no eres capaz de hacer esto, no puedes ser discípulo. Si tú no eres capaz de negar tu naturaleza para ahora aceptarla de Él, no puedes aprender de Él. Y para aceptarla de Él van a venir las circunstancias, porque yo lo puedo decir como ejemplo. Van a venir las circunstancias, nosotros tenemos que decirle al Señor, no, no importa, Señor, yo esto y todo por ti. Y van a ser circunstancias que las vamos a vivir ahí en el momento, donde vamos a tener que decirle a Jesús, mira Jesús, eres tú, no importa si pierdo esto, ¿qué voy a hacer? Eres tú. Y cuando lo hacemos, es que realmente nos estamos comportando como un discípulo. Porque a veces pensamos que lo que dice que nosotros somos es la victoria que tengamos terrenalmente, ¿no? Ellos muchos los mataron. Los que los mataron pudieron haber terminado diciendo, mire que ya está muerto, ¿y ahora qué? ¿Ah? Como de Jesús muchos dijeron, pero en el año 70 vino la retribución. Y Josefo habla de eso, que en las calles corría sangre como agua. Cuando vino la retribución de Dios, tremendo. Ah, Dios no juzga como nosotros, pero juzga. Porque las verdades bíblicas son una realidad. ¿Se está viendo? A veces no lo escuchamos a Dios y Dios no está hablando y lo dijo hace años y entonces empiezan a venir las cosas. Uy, pero hace tanto tiempo. Porque no entendiste que Dios te estaba hablando. Cuando Dios dice las cosas hay que escucharlas. Porque Dios nos enseña. Él nos enseña cómo es Él. Él nos enseña cómo Él obra. Él nos enseña que su palabra es el sí y el amén. Eso lo entiende un discípulo. Un discípulo sabe que cuando Dios dice algo, eso es amén. Eso así será. Porque Dios lo dice. Si queremos ser discípulos, tenemos que aprender que hay muchas cosas que tenemos que negar. En este caso, tenemos que negar nuestro razonamiento. Porque a veces razonamos cuando vienen las situaciones. Por eso yo digo, mira, no hay manera de usted obedecer según su razonamiento. En el mundo sí, tú entiendes que el que está allí es tu jefe y si no obedeces, te van a votar. ¿Y quién entiende eso? La fe, ¿no? Tu razonamiento es claro. Si yo me pongo bruto, me van a votar porque él es el jefe. Sí. Pero ahí el razonamiento, pero en la fe no opera el razonamiento. Ellos veían a Moisés allí, ellos menospreciaban a Moisés, pero ¿quién era el Moisés? ¿Quién era Moisés? El maestro, el instructor, el guía, el libertador, era Moisés. Sí. Un discípulo entiende eso. Jesús dijo, basta al discípulo ser como su maestro, pero no más que su maestro. Eso es algo para enseñarnos actitud. O sea, nunca vas a llegar a ser más que el que te enseña. Yo no estoy diciendo que alguien no pueda aprender más que aún que los enseñan. Sí, sí, yo lo creo y lo que te creo. Pero nunca va a tener una actitud superior a esa persona. Va a estar sujeto siempre ante aquel que lo enseñó. Por agradecimiento, por obediencia, por instrucción, porque así es la fe. Así funciona la fe. Dice la palabra que tengan en gran estima a aquellos que os presiden, aquellos que os gobiernan, aquellos que los instruyen. El que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Impresionante el Espíritu Santo. Porque tenemos reglas que no podemos sobrepasar. Y cuando las querramos sobrepasar, ahí está Dios. Ahí está Dios.
Y eso lo entiende un discípulo. Un discípulo cuando va a tomar tiembla delante de Dios. Uy, Señor, líbrame, dame sabiduría. Por eso es que no entendemos cuando yo veo a un Pablo ahí molesto, ahí reprendiendo a los corintios. No era un Pablo alocado. Era un Pablo siendo un buen discípulo, guiado por el Espíritu Santo. Sí. No podemos nosotros aprender de Cristo si vamos a tener siempre nuestro raciocinio adelante. No, yo pienso esto, no vamos a aprender de Jesús. Cuando vamos a la palabra declara verdades. Hay personas que se atreven a decir cosas como esta. No, pero es que eso no es así literalmente. Imagínate en este tiempo. ¿Qué será otra cultura? Y palabras así. Examinamos la cultura, claro que sí, para conocer la manera en que ellos hablaban. Pero la Biblia nos enseña que las verdades que fueron escritas para ellos y ellos no obedecieron o obedecieron, quedan como ejemplo para nosotros. Amén. O sea, que yo no voy a interpretar eso que era para aquella cultura. No. O sea, ahí le dijeron a Pablo, a los corintios, a las mujeres que callaran, porque era una cultura donde la mujer era subyugada. Y así enseñan. Y yo digo, ¿dónde estos aprendieron el evangelio? ¿Cuándo Dios le enseñó al hombre que la mujer tenía que ser subyugada? La mujer tiene que obedecer porque es un mandato de Dios. Ella decide si obedecer o no, ¿entiendes? Es una decisión, pero la mujer nunca debe ser subyugada, a menos en el pueblo de Dios. Nunca vamos a juzgar la Biblia con la cultura del mundo. Ah, que allí hablan hombres de Dios y hablan con autoridad. La mujer calla en la iglesia. Sí, pero es que la mujer, si no le gusta como se lo dicen, es libre de abrir la puerta y irse. Y nadie la va a obligar a estar allí. Hay una autoridad allí hablando. Y el que esté allí quiera sujetarse, que se sujete. El que no es libre no lo van a obligar con un martillo. Así es la iglesia. ¿Se ve? Y son cuestiones. ¿Sí? Hay personas que juzgan esto así, dicen, no, que por esas culturas le está diciendo que no, que callen en la iglesia. No. Ahora cuando yo analizo la cultura y yo analizo la palabra y analizo el contexto, me doy cuenta que la palabra Reina Valera la colocó de una manera que para nuestra cultura no se escucha muy bien. Y cuando nosotros cambiamos esa palabra por otro significado, por otra cosa que significa esa palabra, que es predicar, se escucha el texto distinto. La cultura me sirve para algo que es provechoso, pero no para negar una verdad. ¿Se está viendo lo que estoy diciendo? O sea, yo no puedo negar las verdades bíblicas. O sea, que la palabra dice esto, lo dice, amén. Porque Jesús no dijo, no, Jeremías dijo en su cultura. Los salmos dicen en su cultura, no. Jesús le dijo al diablo, escrito está, escrito está. Sencillo. Y así somos los creyentes, escrito está. Somos discípulos de Jesús. Tenemos que decir, escrito está. Sencillo. No es que, que eso hay que analizar la cultura. Esa gente que está así no son discípulos de Jesús. Usted lo ve, por ejemplo, en Enlace, que hacen esos programas, que aquí entre nos, donde está el dueño de Enlace tratando de dar opiniones bíblicas, cuando usted lo escucha diciendo siempre yo pienso. Un discípulo de Jesús no dice yo pienso. Un discípulo de Jesús habla como su maestro. ¿Y cómo habló el maestro? Escrito está. ¿No habéis leído? ¿No habéis oído? ¿No sabes cómo fue dicho? La palabra, amigo. Eso es lo que nos caracteriza como buenos discípulos. Nuestro raciocinio sale, aún nosotros nos negamos para que entre Él. Sencillo. Por eso somos discípulos. Por eso avanzamos como discípulos. Por eso Jesús está en nosotros y nos influencia. Nos influencia, nos dirige, nos lleva y hace las cosas.
Sencillo. Cuando somos buenos discípulos, las cosas de la fe vienen a nuestra vida. Y esto, el entender esto, es lo que hace que recibamos las cosas. Porque, ¿qué impide que a veces recibamos las cosas? La manera en que estamos viendo a la persona que nos puede dar las cosas. Coré no entendió. Coré era rebelde con el hombre que Dios puso allí. Y Coré no entendía que esa rebeldía, al único que iba a robar era él. Porque Moisés era un instrumento de Dios. Moisés era un instrumento de Dios. Y cuando caen algunos, Dios levanta más. Cuando salen algunos, Dios levanta más. Él puede levantar aún de las piedras, dice Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Él no tiene imposible. O sea, Coré hubiese entendido que el nosotros sujetarnos nos beneficia solo a nosotros. Solo a nosotros. La rebeldía nos destruye a nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es espiritual. Hay personas que a veces nos escuchan hablar, porque yo estoy convencido y creo, por eso hablo así, que soy alguien de fe, alguien de Dios, alguien de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Sí, hay personas que nos escuchan hablar y piensan que esto simplemente viene de leer la palabra. No, está comprobado que hay personas que leen la palabra y no alcanzan los niveles de fe que necesitan para avanzar en Cristo. Y los niveles de fe son espirituales. Son cosas del Espíritu. Cuando nosotros tenemos que dar, eso es algo espiritual. Hay personas que nunca recibieron el Espíritu Santo yendo a otros lugares y llegaron a la obra y Dios los bautizó. ¿Cuál es la diferencia? Que en este lugar está Cristo. ¿Se ve? Porque Cristo enseña, Cristo discipula. Pero para Cristo dar las cosas tenemos que estar sujetos. Mira, yo tuve un testimonio acá con una persona que ya no está con nosotros, que Dios la había puesto allá al ministerio de alabanza. Y yo recuerdo claro cuando yo le dije a ella estas palabras, porque ella no era muy soberbia conmigo. Y eso no es raro, porque Pablo dice: he quedado solo. Cuando fuimos llamados al pastorado, a la predicación, a la evangelización, vamos a entender esto. Vamos a entender esto. Nuestra vida va a ser de luchas. Y lo vamos entendiendo, porque las personas, cuando Dios quiere salvarlo, en vez de reaccionar bien, reaccionan mal. Cuando yo veo, y hablaba con Alejandro ayer, que me dijo que tenía un artículo por allí de cómo maltrataron al Señor y cómo lo torturaron, nuestro Señor Jesucristo, que fue algo impresionante. Palabras textuales de él, que me contó ayer el artículo. Yo lo creo porque la palabra lo dice, pero un artículo más profundo es bueno leerlo, porque hay opiniones y hay personas que se han abocado a ese tema en específico y trabajaron más en el estudio de aquello, y uno puede conocer algunas cosas y verlo más de cerca, pues, lo que sucedió. Pero ¿por qué al Señor le sucede eso? Si Él es el Salvador del mundo. Si hoy millones de personas dicen: yo creo en Jesús, ¿por qué le sucedió eso? Si Él viniera hoy, le sucediera lo mismo. Está comprobado. En el tiempo que hubiese venido, le hubiese sucedido lo mismo. Si viniese hoy, a lo mejor sus castigadores fueran otros, sus asesinos fueran otros. Si viniera acá, los asesinos fueran venezolanos y le dieran cualquier muerte. Sencillo. Porque ¿cuál fue el problema de él? Enseñarnos lo que Dios quiere que hagamos. Decirnos la verdad. Ese fue el gran problema que él tuvo con la humanidad. Decir la verdad. Y sus milagros, sus sanidades, su provisión sobrenatural de alimentos, el levantar muertos, las liberaciones, nada de eso pudo evitar que lo crucificaran. Eso nos enseña.
Y Jesús lo dijo, que todo el que quiera seguirme padecerá persecución. Eso lo entendemos los discípulos. Los discípulos sabemos que cuando hagamos lo que Jesús quiere que se haga, nos viene persecución. Y el mismo Jesús nos las anunció en nuestros hogares, en todas partes, la persecución. Pero nosotros no podemos, como discípulos de Jesús, vivir tratando de evitarnos la persecución. No, tenemos que mantenernos firmes con las verdades, aunque nos quiten aún la vida. Por eso Jesús dice, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Porque si tú te vas a traer tratando de liberarte de algunas cosas, no puedes aprender de él. No es cualquier cosa, hermano. A veces pensamos que ser discípulo de Jesús, yo voy a la iglesia y cantamos, y los hermanos sí son chéveres. No, usted puede llegar hoy y decir que los hermanos son chéveres, y dentro de 3 semanas, cuando un hermanito, el más espiritual, la ve y le diga varias cositas malas que ven usted, esa manera en que usted lo veía va a cambiar. Porque ya la persona no es buena gente, ya ahora le está cayendo mal. Porque no entendemos aún a qué hemos sido llamados. Y que si queremos entender las cosas de la fe, queremos ser discípulos, alumnos que están aprendiendo, queremos ser alumnos que están aprendiendo, tenemos que entender que esto es espiritual, esto no es carnal. Mi naturaleza, si quiero tenerla para aprender, me va a estorbar. Y me va a estorbar tanto que me va a llevar al infierno en vez del cielo, que fui llamado como discípulo a entrar al cielo. Porque son cosas espirituales. Y las cosas espirituales, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes de gratis recibieron, den de gratis. Ahí entendemos por implicación que lo que recibimos de Dios, lo damos, porque lo recibimos de Dios. Pero lo damos. Santiago dice, recibí con mansedumbre la palabra impartida, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra puede salvar nuestras almas. Y una palabra que ya ha sido plantada por otros que no somos nosotros. Pero para que haga eso tenemos que recibirla. ¿Se ve? No es que yo escuche el mensaje y lo entiendo. No. Recibir no es eso. Recibir es aceptar algo. Y allí está el problema de los que no son discípulos. Porque hay personas que persisten todo el tiempo y, ay Señor, que yo no puedo con este, que yo no puedo con este, que yo no puedo con este, que no. ¿Sabes por qué? Porque no aceptan. No lo aceptan. Y usted dirá, no, pero es que yo lo recibo cuando estoy allá, pero es que cuando me lo dicen no me gusta. Bueno, ahí radica tu problema y eso te va a estorbar tanto que te va a sacar de la obra y no vas a estar más en la obra. Porque no podemos aprender de Jesús con nuestras maneras. Nuestras maneras no nos sirven. Jesús vino a morir por algo. ¿Para qué Él vino a morir si usted puede aprender con su manera? ¿Para qué Él dio su vida? Para que nosotros sigamos sus pisadas. El ejemplo a seguir. Sencillo. Sencillo. Porque ahora no es como al comienzo que Él hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, porque el hombre se desvió y buscó otras cosas. Ahora somos hechos a imagen de Dios, claro que sí, a imagen de Jesucristo, pero creados según Dios. Pero Dios nos va creando sobre la marcha. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo? Del agua y del espíritu. De la palabra y del espíritu. Vamos a ir a Mateo 16, 24. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Veamos acá que Jesús habla de la vida, habla de perder o ganar. Mira esto. Habla de qué, de perder o ganar la vida, ¿cierto? Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Está hablando de alguno que quiere ir detrás de él. Amén. Eso es lo que está diciendo. Dice en pos, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser como yo. Y yo le digo, el que no lo quiere seguir porque no sabe que el camino al Padre es Jesús. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. El camino es Jesús. Eso está claro. Pero él dice que el que quiere ir detrás de él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que el capítulo 25 es con relación al 24, porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mí, la hallará. O sea que esto de ganar, de perder o ganar, es de acuerdo si vamos detrás o en pos de él. ¿Cierto? En pos de él. O sea que yo voy a ganar, puedo ganar o perder la vida yendo detrás de él. Pero Jesús está diciendo, el que quiera ganar, escucha bien, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Hay una diferencia. Porque está diciendo a los que van detrás de él. Lo ven así, ¿no? Como está en el contexto. Vuelvo a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién habló Jesús? A los que estaban allí tratando de aprender de él. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Si alguno quiere venir detrás de mí, o sea, ser en realidad mi discípulo, porque ya leímos en el texto anterior, ¿qué fue lo que leímos? Que el que no aborrece todas estas cosas no puede ser mi discípulo, que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. O sea, sí. El que en realidad quiera ser mi discípulo va a ir en pos, dice Jesús, detrás de mí, dice Jesús, o sea, de él. O sea, pero cuando usted va detrás de él, si usted está procurando ganar su vida, ¿cuál vida? No, yo voy detrás de él para ganar mi alma. Jesús no se refiere a eso. Si usted va detrás de él para ganar su alma, la va a ganar porque va a dejar todo lo que aparezca en el camino. Pero Jesús está hablando de que usted quiere ganar su vida. ¿Cuál vida? Esta vida que usted tiene acá. Todas esas costumbres, esos hábitos que por años han estado en su vida. ¿Se ve? Cosas que han sido arrastradas por usted por años, por el entorno donde vive, por la cultura de donde nació. Todas esas cosas, si usted quiere ganarlas, Jesús les está diciendo que usted va a perder su vida, pero no esa vida. Usted puede conseguir esa vida yendo detrás de ella, porque Jesús no se va a poner a eso y el diablo no se lo va a negar. Pero usted va a perder su vida con él, o sea, su eternidad. ¿Se está viendo? Su eternidad. Y eso podemos explicarlo en el versículo 26. Veamos lo que dice el 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A cuáles obras se refiere ahí? Al ir a tratar de ganar su vida, pero en este mundo. O sea, que un discípulo tiene que entender. No es que me convertí, yo entendí.
No, para eso nos congregamos. Jesús nos está enseñando constantemente. Por eso yo decía hace un momento que me daba indignación como algunos no entendían lo que el Señor está hablando. Porque la indignación viene del celo que uno siente por el Señor. Porque hay algunos, como son carnales, no entienden. Y no entienden, por ejemplo, casos como en Jeremías. Jeremías no quería estarle diciendo a la gente que, oye, te va a venir esto, lo otro, y por eso se siente y le dice, Señor, doy gritos, doy voces, todo el mundo, nadie quiere estar conmigo y esto, no voy a hablar más, dijo Jeremías, porque tu palabra me ha sido por afrenta. Tremendo lo que decía Jeremías, porque él no quería estar mal con las personas, pero Jeremías dijo, pero ardió un celo en mí. Y volví a hablar, porque ese es Dios en nosotros. Y es lo que a veces no entendemos cuando somos carnales. Cuando somos espirituales, vamos entendiendo cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Y podemos estar un día normal y Dios viene en su celo porque está viendo cosas y nos sorprendemos de repente de las cosas. ¿Y cómo entendemos esto? Porque la palabra va a avalar completamente todo lo que sucede en tu vida, si es de Dios. Si no es de Dios, no lo va a avalar. Sencillo. Yo recuerdo que días atrás, Mirka me dijo a mí que en la prédica de allá mi cara se veía distinta hoy día. Y obviamente porque con el tiempo Dios va tratando con nuestras vidas. Preguntémonos si nuestra manera de mirar, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de estar delante de Dios en los servicios cuando se está predicando ha cambiado, o tenemos la misma soberbia delante del Señor. Preguntémonos eso, porque eso es muestra que no estamos aprendiendo de Él, que no le estamos escuchando, porque cuando Dios nos habla, Él nos está enseñando, y por eso dice que nos ama tanto y nos lleva con paciencia, porque viene nuevamente con su palabra a tratar de enseñarnos, a tratar de darnos las instrucciones para que sigamos adelante. Y eso es lo que Pablo dice, que no dudes de la benignidad del Señor, sabiendo que su paciencia, esa bondad que Él tiene, debe guiarte es a cambiar la actitud, porque Él es Dios. Y esa es la diferencia. Cuando yo voy detrás de mi vida, y quiero rescatar estas vidas, Jesús dice que yo voy a perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque no puedo entrar a la vida eterna, dice Jesús, con lo que soy. Y hay personas que como no entienden bien, ven esto en un sentido negativo, ¿no? Te voy a explicar qué es lo que quiero decir con un sentido negativo. Que piensan que Dios porque, tú no me escuchas, para el infierno. No entienden. No entienden que lo que Jesús habla es una realidad en nosotros. Porque estamos destituidos, ¿por qué? Porque Dios se puso bravo y nos destituyó. No. Si leemos el Génesis nos vamos a dar cuenta que no es así. A Dios le dolió en su corazón. Cuando a nosotros nos duele en situaciones, nosotros quisiéramos que, oye, pero esta persona, ¿por qué actúa así? Si eso destruye, eso hace daño, ¿por qué? Nos duele. Y eso hizo Dios. Dios dijo, me duele haber creado al hombre. El continuo deseo de su corazón es siempre hacer lo malo, o sea, lo que me desagrada. Y le dolió en su corazón. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando Jesús te está diciendo esto, Jesús te está diciendo, vas a perder tu alma porque te vas a seguir cargando de esas cosas que ofenden al Padre. Entonces vas a seguir acumulando ira para el día de la ira. Muy lejos a lo que es un discípulo. El discípulo está creciendo y este hombre exterior se va desvaneciendo, pero interiormente va creciendo de gloria en gloria hasta alcanzar esa estatura que es la estatura de Cristo. Impresionante lo que Dios dice, porque está aprendiendo. En vez de cargarse del mundo, está aprendiendo. ¿Sí? No es cualquier cosa, hermano, ser un discípulo. Un discípulo sabe que necesita
la vida de Jesús. Necesita la palabra, necesita entenderla para aplicarla, necesita obedecerla. ¿Cómo yo voy a llegar a una iglesia y Dios establece en la iglesia un pastor? Y yo no me voy a sujetar al pastor y yo voy a querer alcanzar las cosas de Dios. Hay que estar loco. Como yo leer una entrada al estacionamiento. Tengo una camioneta que de alto mide 1,30 m, por decirlo, 1,80 m, por decirlo. No pueden pasar carros que superen el 1,60 m. Yo puedo pasar. Tú no estás viendo que te está diciendo que no puedes pasar si superas esa altura. Yo voy a pasar. Tratan de pasar, destruyen la camioneta porque el estacionamiento está hecho con materiales que no se va a destruir el estacionamiento. Sí. Son cosas absurdas que vemos en la iglesia. Personas que quieren ir a Dios, pero quieren ir a su manera, como Coré. Coré, yo te aseguro que estaba convencido de que Dios iba a quitar a Moisés. Ahora mi pregunta es, ¿Dios se equivoca? Porque el error aquí es pensar que Dios se equivoca. ¿Se ve? Porque yo te aseguro que este Coré, cuando Moisés abrió el mar, sí estaba de acuerdo con Moisés. Este es un hombre de Dios, mira cómo Dios lo usa, ¿cierto? Ahí sí estaba de acuerdo. Cuando vio maná del cielo, uy, la gloria sea para el Señor y gracias a Dios por Moisés. Ahí sí estaba de acuerdo. Pero ¿por qué no estaba de acuerdo con Moisés en otras cosas? ¿Sí? Hay un problema de no entender a Dios. Cuando Dios envía a alguien, Dios lo va a sustentar. Te pongo este ejemplo que es tremendo. Dios no dejó entrar a Moisés en la tierra prometida. No lo dejó entrar. ¿Por qué no lo dejó entrar? ¿Por qué? Porque golpeó la roca y no le glorificó como él le había dicho. Le dio unas instrucciones específicas. Háblale. Y él le golpeó. No estaba porque le pegó, no, estaba diciendo que no llevó su instrucción, no lo santificó a él. Está diciendo Dios. El problema de no llevar la instrucción es bárbaro. Pero a algunos que les cuesta entender eso. Y bueno, este Moisés no entró. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que a pesar de que Dios lo castigó y él no entró, este Moisés, Dios siempre estuvo con él. Amén. Y por eso Josué 1 dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Porque todos sabían que Dios estaba con Moisés. Aún los que no creían, que tuvieron que descender vivos al Seol. Porque no entendieron. ¿Qué quiero decirte? Que Dios no se equivoca, hermano. Moisés sí se equivocó, pero Dios no se equivoca. Dios no falla. Y si queremos obtener las cosas de Dios, tenemos que saber negarnos, porque la carne es tremenda. Cuando nos dicen algo que no nos gusta, somos tremendos. Y si usted no tiene el valor, la valentía para aplicársela a esa fe, usted no va a crecer. Jamás. Para uno crecer, tiene que aplicarle valentía a esa fe. Es así. Yo te aseguro que cuando Josué le dijo a Moisés, mira, impide que todos están hablando ahí en lengua, profetizando por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa, Moisés? No, tú eres el único que habla aquí así. Pero ellos lo que estaban era profetizando. Y Josué le dijo que por qué profetizaban si él era el que tenía la autoridad de profetizar. Y Moisés lo reprendió, diría alguno. No me dolió la patada, sino el burro que me la dio. Así le diría Josué a Moisés si ya ese dicho estaba. Yo me imagino que Josué no se sintió muy bien cuando Moisés le habló tan fuerte. Pero lo que le estaba diciendo era espiritual. ¿Se ve? Lo que le estaba diciendo es espiritual. Que siento también, y es así, cuando todos los hijos de Leví pasaron a espada a familiares,
Eso no se sintió muy bien en la congregación, pero era algo espiritual y tenía que suceder. Y cuando somos verdaderos discípulos, entendemos aquello. Y vamos a crecer. Y vamos a crecer con Dios, con el Señor. Y esa es la diferencia. Porque Dios no va a levantar a nadie con su enseñanza. Si tú tienes tu enseñanza, Dios no te va a levantar así. Quédate con tu enseñanza. Tu enseñanza te va a hacer perder la vida. Procura ganar tu enseñanza y vas a perder la vida. Procura ganar tu tradición, lo que te han enseñado tus padres, que parece moralmente bueno, y vas a perder la vida. La vas a perder. ¿Quieres ganar la vida? ¿Quieres ganar la vida eterna? Pierde tu vida. Todo eso por Él. Por ir en pos de Él. Ir en pos de Él. Yo ando detrás de Jesús. No. Tengo que tener claras sus enseñanzas, sus concesiones, lo que Él estableció, lo que Él constituyó, y seguirlo, obedecerlo, sujetarme. ¿Por qué hay tanta gente que hay por allí? Porque dice, no, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. O sea, tú crees en Dios, pero a tu manera, porque Él mismo escribió que no nos dejemos de congregar. Una cuestión absurda. ¿Ah? Una cuestión absurda. Dice Efesios 4 que vamos a llegar por lo que Él estableció a la estatura de Cristo. O sea, yo voy a llegar a la estatura de Cristo por mi propia cuenta, no, porque hay dones ya preparados por Dios que me van a llevar en el conocimiento y me van a ir llevando hasta allá, hasta esa estatura, porque es espiritual. Es espiritual. Sencillo. Por eso es importante uno aprender. Me ponía este ejemplo Alejandro, que a Abraham, ¿qué Abraham no le pudo haber pasado por la mente? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? 25 años. ¿Cuántas veces trataría la vida de Abraham de meterse en la obra de Dios? Yo me imagino que en todos esos 25 años, sus pensamientos, uy, no. Al comienzo sí, escuché a Dios, gloria a Dios, pero de repente a los 6 meses, a lo mejor no era Dios. ¿Se está viendo? Porque es así. Pero Abraham permaneció. ¿Por qué? Porque él recibió la instrucción de Dios. Y eso es lo que nos hace diferente, hermano. Eso es lo que nos hace diferente. Porque ¿cómo dirigimos la obra de Dios? Como la enseñanza lo dice. Imagínate si yo empezara a decir, no, aquí la que puede hacer esto es esta persona porque es la que se ve más capacitada. No. Es lo que la Biblia me dice que debe tener la persona para hacer las cosas. Sencillo. ¿Sí? Yo no puedo agarrar, ¿sí? Si la Biblia me dice que estén sujetos y si no están sujetos no pueden, entonces yo voy a agarrar, no, porque que sí se puede. Mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando mis argumentos por encima de los de Dios. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Y tienen que estar los argumentos de Dios, porque ya leímos claramente que Él le escribe a Timoteo y le dice cómo tienen que ser. Sí, yo no puedo ser más que Dios. ¿Se está viendo? Yo no puedo ir por encima de Dios, porque entonces no soy un discípulo de Dios, porque no estoy aprendiendo de lo que Dios enseñó. Sencillo. Y todo el que quiera hacerlo igual, en la misma condición se encuentra. Yo quiero ponerte 2 ejemplos. Vamos a ir a Juan 13, 21. Aquí tenemos 2 discípulos de Jesús, el discípulo amado y Pedro.
Ahí en Mateo, en Juan 13, verso 21. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel, siempre lo ha sido, siempre lo será. En el nombre de Cristo Jesús. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando quién hablaba, de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Amén. Entonces mira esto. Aquí vemos dos discípulos. El discípulo amado y Pedro. Pedro le hizo señas al discípulo amado para que le preguntara a Jesús. Nota esto. Para que le preguntara a Jesús. ¿Por qué no le preguntó él mismo? Allí el Espíritu Santo nos pone esa situación que Juan estaba recostado de Jesús. Uy, le gustaba. Qué tremendo, ¿no? Ver una acción de esa en el mundo sería como pensar mal, porque eran dos hombres. Pero cuando sabemos que es el Señor, lo que le debía provocar a todo era tenerlo abrazado todo el tiempo y cobijados con Él, protegidos por el Señor. No creo que llegaran ese tipo de pensamientos delante de ellos, por lo menos delante de ellos. ¿Sí? Vemos acá que Pedro le dice a Juan que le preguntara a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan estaba más cerca de Jesús. ¿Sí? Tenemos que aprender como discípulos a estar más cerca del Señor. Te dirá, hermano, ¿cómo yo hago para estar más cerca del Señor? La única manera de estar cerca del Señor es llevando la instrucción. Porque a veces queremos ir a orar, pero no lo obedecemos. Todo eso va a quedar ahí, todo. Nunca vas a estar tan cerca de Jesús como cuando escuchas sus palabras y las obedeces. Porque Él es la palabra. Y cuando lo ponemos a Él de primero en nuestra vida, el Señor se nos hace cerca. ¿Se ve? Se nos hace cerca, nos llena, nos da. Cuando Él es el primero. Cuando no lo obedecemos, olvídate que Él no va a estar cerca de nosotros. Aunque nos engañemos y nos pintemos espirituales, eso es mentira. Hay que obedecerlo. Vamos a ir a Juan 19:26. Esto es tremendo, todo lo que el Espíritu nos muestra en este libro de Juan. Y mira que toda la referencia es con relación a Pedro. Estamos allí en el nombre de Cristo Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. ¿Cuándo fue esto? El título de Reina Valera es Crucifixión y muerte de Jesús. Comienza en el versículo 17.